Buenos días a todos. Vamos a empezar ya nuestra sesión. Estamos en Construcciones 3 y seguimos con nuestra sesión de exposiciones. Ahora vamos a hablar de escaleras en madera. Y para esta sesión nos va a acompañar el señor Fernando Nano, Alison Paola y Adam Néstor, quienes van a desarrollar el tema que corresponde a escaleras en madera. El grupo también me informa que tienen videos preparados, eso vamos a revisar más adelante. Bueno, hoy tenemos la exposición de escaleras y también soluciones interiores y exteriores. Al grupo entonces en su conjunto, ¿podemos empezar la exposición? Sí, tienen los micrófonos abiertos. Iniciamos entonces. Buen día, ingeniero y compañeros presentes. El día de hoy vamos a realizar la defensa del tema de escaleras en maderas. Muy Bueno, bien. como integrantes del grupo somos Fernando Nano, Adam Yanique y Condas. Ingeniero, por favor, la siguiente. Muy bien. En primer lugar, vamos a definir qué es una escalera. Bueno, la mayoría de nosotros las conoce, pero hay que saber que una escalera es la más, una estructura útil que nos ayuda a subir de un nivel a otro o de un piso a otro. Eh, este elemento de carpintería tiene, tiene como prioridad como entre planos mejor dicho, entre planos de un edificio que encuentran la diferencia de nivel. Es como les indiqué al principio. Vamos a definir exactamente qué es una escalera de madera en un revestimiento en las partes más importantes. Como vemos en la imagen de la diapositiva, vemos que en el gráfico, mejor dicho, hay hay el nivel, mejor dicho, de primer piso y segundo piso. La escalera nos ayuda a llegar a los diferentes niveles que se tiene planteado en una vivienda. Ahora, en los materiales que se usan, son la madera maciza, frondosas, coníferas, maderas tropicales, maderas laminadas y las maderas microlaminadas o las chapadas. Todas estas maderas nos ayudan a realizar un buen diseño y una buena ejecución de la escalera. Siguiente, por favor, ingeniero. Ya, una preguntita, Adam. ¿Por qué Sí, las maderas tienen que ser de estas características? ¿Por qué no podría usar aquí yo madera de pino y demás? uno, Inge, es porque lastimosamente cuando uno construye una vivienda o un edificio, se ve el, el detalle del costo del material. Lastimosamente, colocar una madera, como se podría decir, de primera clase o primera clase, sería muy costoso para la construcción, que uno sabe ya que al realizar la construcción de su vivienda misma, hay eh, varios costos altos, como es del hormigón, y lastimosamente colocar una madera de clase A sería muy para toda la edificación. Ya, está muy bien la respuesta, pero hay que tomar en cuenta que la resistencia mecánica, ¿no? Mecánica debe ser media, es decir, no puede ser ni muy blanda y como tú mencionaste, tampoco muy dura por el tema del costo. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Aquí solamente para reforzar lo que decía Adam, ¿no? Las dimensiones son bastante variadas, dependiendo mucho de diseño, factores, huella, contra huella, etcétera. Y eso vamos a observarlo más adelante. Ok, continuamos entonces. Siguiente diapositiva. Aumentando, dije, a lo
puesto en la anterior diapositiva, también se utilizan lo que son los tableros de madera maciza, que son en este caso los alistonados. También tenemos el tablero estructural, la chapa de madera y productos auxiliares, como ser los... se me ha ido la palabra exacta. Sí, no, está bien. Son Va a productos disculpar. que efectivamente pueden ser combinaciones entre madera, metal, ¿no es cierto? Madera ahora, maderas polímeros, etcétera. Está bien. Continuando, dije, muchas gracias. Pisos para la construcción de una escalera en madera, mejor dicho, pasos, va a disculpar. Hay que realizar lo que es el inmunizar la madera. Esto es el barnizado para, y colocado de un protector para que no entren termitas, algún, un poco para que no se dañe la madera, ingeniero. Estos, estos de activos se utilizan para no dañar la madera en, y para que tenga un tiempo útil de vida más amplia a lo que cuando no se realiza ese tipo de trabajos detallosos. Ya, interesante. Hay que tomar en cuenta que para esta parte de la exposición, uno tiene que considerar el tipo de protección. Sabemos que en protección existe la protección superficial, ¿no? La superficial y la protección profunda. Profunda. Entonces, cuando hablamos de protección superficial, hemos comentado que se trata de aquella superficie o aquella protección en la cual aplicamos capas, como vemos en la imagen, ¿no? Puede ser eh, por diferentes técnicas, puede ser aspersión, puede ser traslado, puede ser inmersión, etcétera, de una serie de elementos que protegen la madera. ¿En qué casos utilizamos protecciones profundas? En los cuales las dimensiones o características de las gradas requieren que ésta tenga un elevado, por decir, un largo tiempo de vida útil, ¿no? Entonces ahí tenemos que impregnar las maderas, así que tenerlo muy en cuenta. Ok, excelente. Siguiente diapositiva. Ya en esta diapositiva, ingeniero, vamos a ver las herramientas que se utilizan, el equipo y los materiales a utilizar. Bueno, en las herramientas a utilizar tenemos el metro, el nivel, la sierra manual, el taladro, el formón, la maceta, la escuadra, el serrucho, cepillo, martillo, hilo y cincel. Entonces, con todas estas herramientas, uno realiza el trabajo en pocas palabras, de carpintería para realizar cualquier tipo de de estructura, en este caso, como ser puertas, ventanas y techos, que lastimosamente aquí en Bolivia no se a utilizar. En otros países, como es en Estados Unidos, la mayoría de las casas son de uno a dos niveles y en ahí utiliza la madera en la construcción de techos. Ya, Aquí por su alto costo, lastimosamente podemos, no podemos, no podemos realizar ese tipo de construcciones. Y también se tiene que tener bien en claro que para esos tipos de construcciones se tiene que tener un previo y programado mantenimiento y realizar las condiciones aquí con las condiciones climatológicas que tenemos. No es muy factible, ingeniero. La humedad aquí, con lo que estoy viendo constantemente, lastimosamente hace un sol fuerte en momentos. Eso más que todo daña la madera y por esas razones realizar lo que es un techo aquí de madera. Es pues, algo bonito lo sí. que se ve, pero Ujú. Ya, perdón que te corte, estimado Adam. Pero bueno, es bueno que ustedes sí, sepan, cuando veamos soluciones encubiertas, van a ver que incluso, sin ir muy lejos, cuando uno hace un pequeño paseo por el teleférico, ya puede observar tejuelas en madera y es posible realizar ese tipo de actividades.
en nuestro medio lo que falta es desarrollar la construcción, eso sí es cierto, ¿no? También es importante lo que decía Adam, de que se han hecho un poco más caras las piezas de madera. ¿Por qué? Por el tema de la deforestación y demás, ¿no? Ok, en cuanto a equipos, ¿qué tenemos? Bueno, en los equipos Inge contamos con el banco de carpintería, el andamio que sirve para realizar el armado de la escalera o la estructura de madera o de metal. En Ya, las, en los materiales a utilizar, en este caso para la construcción de una escalera, se utiliza lo que es la madera, los tornillos que sirven para ajustar ya, muy las bien. puntillas y el inmunizante. El Segundo, inmunizante por se favor. refiere efectivamente al protector, ¿verdad? Al Exacto, ingeniero protector. inmunizante. Ya, ok, está muy bien. Por si acaso hay un capítulo completo que se refiere única y exclusivamente al uso de herramientas, entonces eso tenemos que revisar, por favor. Vámonos a la siguiente diapositiva y, ok, Mm, Ya, ingeniero. En esa figura de la presentación estamos viendo el, las dimensiones que se tiene que tener para una escalera. Ahí vemos que las medidas del peldaño normal son de una huella de 29 a 32 centímetros y una, una contrahuella de 17 a 10 de 16 a 17 centímetros, pero en este caso también un máximo de 18 centímetros la contrahuella. Eh, a ya, la huella está destinada, ingeniero, a varias edificaciones. Para una vivienda se puede colocar una huella de mínimo de 27 a 28. Y una edificación como la edificación que está en Cantután, ingeniero, sí, es una edificación que él va construido y ahí estábamos viendo que que hay las gradas que unen casi un metro tienen de huella. Esto nos ayuda para que el, mejor dicho, esto está diseñado para que pueden varias personas en esa edificación y así no tener ningún percance o ningún problema cuando haya algún tipo de accidentes. bien. Un Acá un dato terremoto, interesante, lo que menciona Adam, ¿no? De inicio, para aquellos que están dudando qué es una huella y contrahuella, la huella es el lugar donde se va a depositar el pie, donde el pie se deposita para realizar el uso de la escalera, es decir, donde yo me apoyo para subir los niveles, ¿no? Para ir cambiando de nivel. La contrahuella es este rojito, es vamos acá. Ok, muy bien. Va a ser este es la contrahuella y esta es la huella. ¿Sí? Ojo, aquí lo que menciona Adam es muy importante considerar. La falta de diseño en huella y contrahuella hace imposible la transitabilidad en las diferentes escaleras. Aquí nos menciona un dato interesante. Por ejemplo, dice aquí 12 centímetros huella mínima para escaleras de hélice. Ya saben que es una escalera de hélice, ¿no es cierto? Es una escalera, eh, mm, para que se entienda, es una escalera circular. Y este tipo de escaleras son especiales. Ojo, pero depende mucho del diseño. Mucho cuidado con no respetar las huellas y contrahuellas. Eso hay que tomar muy en cuenta. Un mal diseño de estos dos elementos, huella y contrahuella, de dimensiones de huella y contrahuella, puede provocar accidentes. ¿Sí? Obviamente en los países donde el tamaño promedio de las personas es un tamaño reducido, puede reducir la distancia de huella y contrahuella, puede reducir, puede ser un poco menos, puede ser 26, 25, ¿no? Pero obviamente si en lugares donde la gente habita es un poco más grande, las huellas también van variando.
Estas pero son las normativas. Generalmente estas son las normativas si hablamos de distancia de huella y contra huella. Posible pregunta de examen. Hay que tomar muy en cuenta eso. Ok, Adam, ¿qué más nos puedes decir? En esta diapositiva, ingeniero, al lado derecho, también vemos la escalera que se utiliza, que lo vemos más que todo en películas, que en otros países, que es el que da acceso al techo, en pocas palabras. Ese tipo de escaleras, ingeniero, es una escalera, no es una escalera muy grande, se tiene que adecuar al tamaño de acceso que hay al techo. Ya, muy bien, buen dato. Vámonos con la siguiente diapositiva. Por favor, ingeniero. Aquí tenemos dimensiones, ¿verdad? Exacto, ingeniero. En este gráfico, en esta figura, mejor dicho, vemos que tienen que haber ya están estipuladas las dimensiones que tiene que tener una escalera. Vemos que en el sector que el ingeniero está mostrando, que es de 1,44 aproximadamente, tiene que ser el primer descanso. Mediante la normativa, mejor dicho, mediante la normativa que revisé en estos días, que cada ciertas 8 o 9 escalones tiene que haber un descanso. Un descanso tiene que haber porque se realizó varios y se enmarca que tienen que realizarse un descanso cada 8 o 9 escalones. Esto nos sirve para las personas que son un poco, que se agitan al subir muchos escalones. Ya cuando ya llegan al primer descanso, segundo descanso también, ya realizan lo que es un caminar en pocas palabras, ingeniero. Toma de aire, ¿no? Sí, miren, este es un dato Exacto. muy interesante. Vamos a observar más adelante que existe variedad en descansos. Hay mucha variedad en descansos. Existen descansos en los cuales se puede uno tomar el tiempo acá. Este es un descanso bastante largo, pero existen descansos también que se emplean en la misma estructura de madera, es decir, no existe un espacio propio para el descanso, sino la misma escalera tiene un propio descanso según diseño. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí hay un dato interesante y nos adelantamos un poco con las preguntas, estimado Adam. ¿Cuánto es el ángulo? Este El ángulo alfa, ¿cuánto más o ángulo menos varía, es? Inge, Ah, muy bien, varía. ¿De qué depende? del tipo de edificación con la que se va con, en este caso, como le estaba comentando hace unos instantes, en un edificio donde aglomeran mucha gente, se utiliza un ángulo, si no me equivoco, de 15 grados, porque con la aglomeración que va a haber en la edificación, se tiene que tener una huella más amplia. Ya, muy bien, sí. Ahora, ¿Conviene ahora que en el sea de de, ángulos muy elevados, es decir, 60, 70 grados? ¿Cuál sería el problema? y hasta 45, ingeniero. Ah, El exacto. de 45, ingeniero, se utiliza que es para edificaciones donde aglomera mucha gente. Y la de 60 y parte también de 45 grados se utilizan para viviendas donde solamente transitan unas cuantas personas, ingeniero. Ah, muy buen dato. ¿Qué más, estimado Adam? Tan interesante. Ya, en la figura derecha, ahí vemos también lo que son los, las partes de la escalera, ingeniero. Vemos vemos lo que es el descanso de piso, o en este caso lo que nosotros llamamos solamente el descanso. ¿Ya? Vemos lo que es el descanso intermedio, ingeniero, que es el primer descanso que se mencionó hace unos momentos. También lo que es la pendiente constante. Esta pendiente constante es de 15, 45 y 60 grados máximo para una edificación.
Bien, Hay un promedio, ingeniero. En este caso, mayormente las viviendas utilizan 2,30 centímetros de altura para calcular lo que es la escalera. Y también eso al final les voy a pasar lo que es una pequeña fórmula que les va a ayudar para lo que es el cálculo del número de peldaños que tiene que una vivienda. muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la baranda, ¿no? Perdón, ingeniero. Exacto, Inge, la baranda que ayuda a apoyo de las diferentes personas que transitan en la escalera. Miren, últimamente la tendencia del minimalismo está evitando que ya se diseñe con barandas, pero tienen que tomar en cuenta que la baranda es un elemento de seguridad pasiva. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos la baranda, en el momento de subir o bajar los escalones, puede producirse algún tipo de resbalón. La baranda es el elemento que nos permite o nos impide, en este caso, salir por los costados de la escalera y eso es peligroso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es que se impide o ya no se está tomando en cuenta el diseño de las barandas? Cuando el ancho de la escalera es bastante apreciable. Obviamente, si el ancho es bastante apreciable, no tiene sentido que yo le ponga barandas porque no me voy a caer a menos que vaya muy por el costado. Pero tienen que entender ustedes que las barandas, todas las barandas, son elementos de seguridad. Ese es el objetivo de una baranda. Ahora, también existen normas en barandas que vamos a considerar más adelante. ¿Sí? Ok. Vamos a la siguiente diapositiva, estimado Adam. Ya, en esta diapositiva, ingeniero, vemos las partes directamente de una escalera. Tenemos la zanja, que es ¿Ya? la- que es el costado de las escaleras. También tenemos el peldaño o escalón. Ya, muy bien. El, el relleno, Inge, en este caso el relleno sería la maceta o decillo. Ya. Tenemos Sellano. la baranda, que, que está normado ya, como usted mencionó hace unos. Ya, muy bien. También tenemos el pasamanos, que nos ayuda a hacer el apoyo correspondiente. Muy bien. Los elementos singulares, ingeniero. Más que todo en este punto, vemos los pilarotes o pilastras. Vemos el interior del arranque. Este interior es el primer peldaño que hay en la escalera. Mm. Ya. La mamperla, ingeniero, que lo vemos también. Perdón, ¿no? Sí, Ok. Estos, bueno, vamos a mencionar de que estos elementos que estamos acá resaltando en este momento son elementos que se encuentran al interior de la carrera. También ahí, en la escalera tenemos un elemento interesante, es una viga que es la que sujeta los peldaños, que se conoce con nombre de limón, ¿no? Eso es al interior de la escalera. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y lo vamos a ver también con el dossier, ¿no? Pero si hablamos de parte de la escalera, las más visibles son estas, ¿no? La zanca que está a un costado, el descanso, la baranda, huella contra huellas de borde, pasamanos, ¿sí? Bien, vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos con componentes. Aquí yo estoy observando que es importante considerar el ancho de la escalera, la caja de la escalera, el descanso de la escalera. La suma de peldaños me va a formar el tramo, ¿sí? La distancia o el espacio entre un nivel y el otro nivel
se conoce como el ojo hueco, ¿no? Ya sabemos qué es la huella. Obviamente, según el sentido del diseño, tenemos la línea de huella, el collarín, que es lo que tiende a, todo el perímetro de la escalera y el ancho de tramo. Miren que son datos importantes y esto ustedes también ya lo han observado, seguramente en otras materias. Pero ahora estamos haciendo mención exclusivamente a que la escalera sin madera, ¿verdad? Vámonos a la siguiente Exacto, diapositiva. ingeniero. A ver, tipologías estructurales. Bueno, en las tipologías, ingeniero, contamos con la amolinera, la inglesa, la italiana, y el voladizo colgado. Y la última que es la colgada. Esto en que se le va a realizar mediante una explicación que va a estar aparte, indicando todos los tipos de escaleras con las que existen, ingeniero. Eso está muy bien porque yo quiero saber cómo será una escalera inglesa y en qué se diferencia de una escalera italiana, ¿no? Una inglesa, una italiana, una francesa. Tienen sus características. El diseño es importante considerar ahí. Y si hablamos de tipologías constructivas, tenemos este grupo, ¿no? Catalana, adosada, cal central, de gato y mixtas. La pregunta, ¿cómo será la escalera de gato? Interesante, ¿no? Bien. A ver, vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos. Ya, como en la anterior diapositiva, ingeniero, aquí vamos a mostrar lo que son eh, trazado de las escaleras. Tenemos trazado curvo, que lo vemos en la parte superior, del recuadro que ustedes están marcando. Vemos al recto, también tenemos el trazado de escaleras con compensación de peldaños. Esta compensación de peldaños tiene también el denominativo de ser como un tipo de descanso, ingeniero. Ahora, en el acabado, ingeniero, también se puede realizar lo que es un acabado bruto con herramientas, se puede realizar lo que es un pulido para que se vea estéticamente más bonito, en pocas palabras. También dije, marcando, ingeniero, en el recuadro de la diapositiva al lado derecho, también ahí se muestra un diseño de cómo son las escaleras, Inge. Ahí está la escalera de dos tramos rectos que tiene un giro de 180. La escalera caracol, que se utilizan en un lugar donde no hay mucho espacio. La escalera helicoidal. Este tipo de escaleras, ingeniero, se utiliza para una residencia, porque ahí tiene que ser más estético, tiene que tener una mejor presencia que una escalera recta o que una escalera de dos tramos. En la escalera de tres tramos, esta escalera dije de tres tramos, en esta escalera porque es una edificación que tiene una grada muy largas, pues también se utiliza lo que es eh, se divide la escalera en tres tramos para no tener ningún problema al momento de ir subiendo las escaleras de un nivel a otro. Siguiente diapositiva, por favor, Inge.
tiene el micrófono activo. Y el micrófono está desactivado. Ok, estamos viendo Así. entonces acá las propiedades, normas, certificación. Estábamos revisando la parte de resistencia mecánica, estabilidad, seguridad en caso de incendios. Estas son algunas propiedades y características que tienen diferentes escaleras. Acá, si hablamos de normas, ¿no? Tenemos normas. Acá tenemos una de las normas que se aplican. En nuestro caso, aquí lo vamos a mencionar. Nosotros vamos a referir más al manual andino en maderas. Esa es la norma que, en la cual trabajamos nosotros como país y los países de la región. ¿Sí? Ok.